Hola mi gente, soy Oscar Ramírez y este es el podcast Historias de Fe. Bienvenidos. Hola mi gente linda, hoy tenemos un tema muy interesante. Le puse por título Los dos lados del dolor en nuestras vidas. Quiero que escuchemos una pequeña historia que vendría siendo la historia de vida de un muchacho, bueno, ya no tan muchacho, ya un hombre hecho y derecho, que se llama Stephen Pitt, de Estados Unidos. Y vamos primero a escuchar la narración de la historia de él y después entraremos en materia. Kelso, Washington, 2 de febrero de 2020. Stephen Pitt, de 38 años, realiza sus tareas dominicales, como el trabajo en el patio y la cocina, y también varios proyectos en su sótano. Las mismas cosas que cualquier persona normal podría hacer un fin de semana. Pero Stephen tiene que hacer todo esto con mucho más cuidado que una persona normal, porque para él, hacer tareas domésticas es más que solo una serie de actividades. De hecho, es peligroso. Nací con una condición llamada analgesia congénita. Para entonces ese era el nombre que le daban. Ahora es insensibilidad congénita al dolor. Así que no puedo sentir ningún dolor. Mis padres notaron que algo era diferente porque cuando estaba dentando me arranqué de un mordisco la mitad de la lengua. Eso definitivamente los alarmó, porque algo grave sucedía, así que me llevaron al pediatra. Él me hizo un par de pruebas y determinó que probablemente yo no sentía dolor. Pasaron agujas por toda mi columna vertebral y pincharon mis pies en 2 lugares. Aún así, no daba una respuesta negativa o respuesta dolorosa. Cuando la gente se entera de que no siento dolor, creen que esto es grandioso, que es un superpoder. Pero durante mi niñez pasé mucho tiempo en el hospital. Diría que entre 4 meses y tal vez hasta 1 año y medio en una ocasión, lo que no es para nada normal. Lo que realmente debo vigilar es que cuando esté realizando alguna actividad física que sea extenuante, como por ejemplo trabajar en el patio, es el tipo de cosas en las que puedo lastimarme y no notarlo de inmediato. Y eso puede causar serias repercusiones a futuro. Es algo difícil de explicar para mí. Aunque no siento dolor físico, sí siento el calor, el frío y el tacto como cualquier otra persona. Lo que siento probablemente sea un subproducto del dolor. Son como impulsos, como si se disparasen los nervios. Desde 2012 he tenido la oportunidad de participar en un par de estudios con diversas universidades. Pasé buena parte de mi infancia en el hospital y durante cada una de esas estadías veía personas que sí sentían dolor. Ver a esas personas, en especial a las más jóvenes que sufren experiencias tan dolorosas, fue lo que realmente me motivó a participar en estos estudios cuando me contactaron. No te separes de nuestra programación. En un momento regresamos. Transmitiendo desde México para el mundo entero. Somos un ministerio radial cristiano que exaltamos el nombre de Jesucristo a través de nuestra programación, implantando la fe verdadera del que vino a este mundo tomando forma de siervo y caminando en humildad, y proporcionando el gozo de la salvación a quien le reconoce como único y suficiente Salvador. Radio Fe, con una programación hecha a tu medida. Palabra de Dios, música espiritual, consejería bíblica. Estamos de vuelta. Gracias por seguir en la sintonía. Continuamos con más de la buena música y la palabra de Dios. Te complacemos. Bueno, mi gente linda, el tema de hoy, los dos lados del dolor en nuestras vidas. Tenemos que tomar en cuenta que el dolor puede ser una copa de veneno o una copa de medicina. Ahorita vamos a tocar el tema de la pequeña historia que estuvimos escuchando al principio. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Y dice así: porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios,
produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando yo voy al diccionario de la lengua española y busco el significado de dolor, me encuentro esto: sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Y el punto número 2 dice: sentimiento de pena y congoja. Cuando vemos la historia de este hombre de 38 años llamado Steven Pitt, este joven, bueno, todavía joven, ¿verdad? Este joven tiene una condición médica muy rara, muy extraña, llamada insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es tan rara y tan poco conocida que solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. Veamos primero, ¿qué es la insensibilidad congénita al dolor? Esta es una condición médica que no permite que se sienta ningún dolor físico. Quien tiene esta condición puede quemarse la mano y no sentir nada, o pasar por una cirugía extensa sin requerir anestesia alguna, y no sentir dolor ni molestia de ningún tipo en su cuerpo. Vean, seamos claros en algo. Cuando yo escuché por primera vez sobre esta condición, mi primera impresión fue: ¡wow, qué bendición! Y de pronto tú estarás pensando lo mismo que yo. Si tomamos en cuenta que el dolor representa aflicción y por estas cosas tememos a la muerte, por lo doloroso que puede llegar a ser. El dolor trae varios sentimientos como el de inseguridad, preocupación y miedo. ¿Se imaginan no tener que sentir dolor alguno? Incluso qué maravilloso sería no sentir este dolor, cualquier dolor. Lo interesante es que este muchacho, Steven Pitt, y casi todos aquellos que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor, piensan que esta condición es una maldición para ellos. En el caso de este muchacho, Steven Pitt, él cuenta que cuando tenía alrededor de 5 años, se mordió la lengua, se mordió la mitad de la lengua y sin ninguna respuesta al dolor. Él no sentía que se estaba masticando la lengua. Él cuenta en una parte, un relato más extenso, unos años más tarde, en uno de sus cumpleaños, Steven saltó de las escaleras y se rompió un pie. Cubrió su pie hinchado con cinta adhesiva, de esa cinta para ducto, aquella que es gris, para que se hagan una imagen, una idea de lo que él utilizó, y se puso una bota para seguir jugando, porque él no sentía el dolor. En un artículo, Steven dice lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor alguno es increíble y que lo hace superhumano. Pero las personas con mi condición es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Sin el dolor, la vida se llena de desafíos. Otro dato curioso que a mí me sorprendió, que es sorprendente, válgame la redundancia, es que la mayoría de los hombres, de las personas que tienen esta condición no llegan a los 30 años, porque terminan lesionándose fatalmente. Ahora, una pregunta: ¿el dolor es totalmente malo? Muchos de nosotros, o quizás todos nosotros, vemos el dolor como en una forma muy negativa. Como ya vimos antes, el dolor insoportable es una fuente de profundo miedo y de preocupación y de inseguridad. Incluso en este preciso momento, algunos de los que están escuchando este podcast podemos estar sufriendo algún tipo de dolor. No solo estoy hablando de dolor físico,
Algunos pueden estar sufriendo algún tipo de dolores emocionales, sintiendo el dolor del corazón roto, la depresión, la inseguridad, la preocupación, el miedo, la venganza, la culpa e incluso la soledad. Algunos pueden estar sufriendo de dolores incluso psicológicos, de esos que son dolores mentales, siendo el dolor de la confusión incluso sintiendo ese dolor tan extraño o el mismo de la confusión de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Ahora, preguntando por qué Dios está permitiendo este dolor en nuestras vidas. Algunos pueden estar atormentados por recuerdos dolorosos, por remordimiento. Algunos pueden estar sufriendo por la incertidumbre del futuro. Otros pueden estar sufriendo de dolores espirituales, siendo el dolor, o sintiendo, mejor dicho, el dolor por el vacío, la falta de sentido, la falta de propósito y la insatisfacción de la vida. Algunos quizás han gritado en medio del desespero: por favor, ya no más, ya no quiero seguir más. ¿A cuánto no le ha pasado esto? Viendo todo este dolor que plaga e inunda nuestras vidas y a nuestro alrededor, ¿cómo no podemos decir que el dolor no es una maldición? Algo está muy raro. Las personas como Stephen Pitt desean sentir el dolor para poder seguir viviendo y sentirse vivos, mientras como otras personas, como nosotros, como los demás mortales, no queremos sentir el dolor, no lo deseamos, porque también relacionamos el dolor como la terminación a la muerte. Los que no sienten dolor desean para poder seguir viviendo, desean sentirlo, mientras a los que sufren el dolor desean terminarlo para no sentir que tienen próxima la muerte. ¿No te parece esto muy raro? ¿Por qué existe esta ironía tan paradójica con el concepto del dolor? ¿Cómo puede el dolor ser capaz de dar y preservar la vida y destruirla al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser veneno y medicina a la vez? Creo que la respuesta bíblica es la siguiente. La razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió la humanidad. De pronto estamos pensando, ¿qué? Wait a minute. Espera un momento. ¿Qué quieres decir? ¿Dios creó el dolor antes que Adán y Eva desobedecieran? ¿No fue que el dolor entró después de la desobediencia de ellos? ¿No es un producto del pecado? Veamos qué dice la palabra de Dios sobre esto. En Génesis 3:16, Dios habla a la mujer por su desobediencia. A la mujer le llega a decir: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Qué dice Dios? ¿Dios dice, te daré dolor en el parto? Pues no. Dios dice, multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Qué está implicando la palabra multiplicar? Algunas traducciones incluso podemos ver que puede significar aumentar. Multiplicar está implicando que el dolor ya había existido antes que Dios los castigara. Es decir, antes de su caída, solo que no era un dolor insoportable, como el dolor que todas las mujeres hoy en día, en el proceso del parto, experimentan sin tener que cuando no utilizan una epidural. El dolor se hizo insoportable después de la desobediencia de Adán y Eva.
Creo que una sola evidencia es insuficiente. Veamos ahora la maldición de Dios hacia el hombre. Entonces Dios dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, del versículo 17 al 19. ¿Cuál es la palabra que se repite 5 veces en estos versículos? La palabra comer. Adán y Eva empezaron a comer antes de pecar y después de pecar. Antes Dios les dijo en Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, que podían comer de cualquier árbol, a excepción de unos, ¿verdad? Tenemos que hacer la aclaración. ¿Por qué tenían que comer? Porque tenían hambre, así de simple. El dolor el dolor del hambre ya estaba presente en el jardín del Edén, antes de su pecado, antes de su caída. Solo que este dolor era mínimo debido a la abundancia de comida. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el trabajar para comer se volvió un dolor insoportable. Ahora lo puedes ver, lo puedes visualizar. El dolor era parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el pecado les corrompió. Así que por lo tanto, otra vez, la razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios. Pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Ahora una pregunta: ¿hay un dolor que sea bueno? ¿Sabes por qué debemos entender que el dolor y el sufrimiento puede ser bueno y debe ser tan importante para la vida de nosotros sobre esta tierra? Porque todo esto nos ayuda a entender que Dios puede usar nuestros dolores y sufrimientos para bendecirnos, sanarnos, renovarnos, restaurarnos y madurarnos. Porque esto nos ayudará a entender que Dios ha estado usando nuestros dolores y sufrimiento para santificarnos y darnos vida. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Y saben algo, y no solo eso. Cuando vemos la imagen de Jesús en su imagen como Dios Todopoderoso, pudo deshacer la existencia del dolor y la del sufrimiento. Pero ¿qué hizo Jesús? En vez de deshacer la existencia del dolor y sufrimiento, Jesús abrazó la cruz, abrazó su dolor y sufrimiento para producir vida, nuestra vida eterna. El profeta Isaías, cuando habla de Jesús, dice, Isaías 53:5, mas Él fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Queridos, en simples palabras, el dolor de Dios produjo nuestra vida eterna. ¿Saben algo? Hay una enseñanza falsa y peligrosa. Existe esta enseñanza que es proclamada en muchas partes y en muchos lugares, en varios rincones de la tierra, y viene del mal llamado evangelio de la prosperidad.
Y es muy siniestra porque casi suena verdadera. La falsa enseñanza dice esto: Jesús sufrió en la cruz del Calvario por nosotros para que no tuviéramos que sufrir aquí en la tierra. Si esta enseñanza fuera cierta, entonces, amados, los primeros beneficiarios de esto deberían haber sido los apóstoles, los 12 que caminaron y comieron y vivieron con Jesús. La gran pregunta: ¿qué fue lo que pasó con los 12 apóstoles? Si vemos, Pedro fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo fue decapitado. Santiago fue apedreado y golpeado hasta la muerte. La mayoría, mejor dicho, todos los apóstoles, a excepción de uno, murieron con mucho dolor. Pero Juan, el apóstol Juan, la muerte de Juan es un tema que ha sido objeto de muchas investigaciones y debates a lo largo de los años por los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, la Biblia relata que Juan no murió por el martirio, sino que murió de causas naturales alrededor del año 100 después de Cristo. Me parece que quienes proclaman esta enseñanza falsa creen que Jesús no sufrió ni murió por sus apóstoles. Si no vemos cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser usados por Dios para bien en nuestras vidas, sería fácil culpar a Dios, rechazarlo y posiblemente morir en la amargura. Si pensamos que el dolor es completamente el producto del pecado y totalmente una maldición, sería difícil entender cuando Santiago dice: tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 2. O cuando David dice: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Salmo 119 versículo 71. O cuando el mismísimo apóstol Pablo dice: a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses capítulo 1 versículo 29. Y muchos versículos más. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a nuestros dolores y sufrimientos? Volvamos a las palabras de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando enfrentamos a nuestro dolor y sufrimiento, tenemos dos opciones. Podemos dejar nuestro dolor como una maldición que nos envenena para culpar a Dios, o podemos aceptar nuestro dolor para bien pidiéndole ayuda a Dios y aprender de ello. Si nos ponemos a ver, diciembre es un mes doloroso, difícil para muchas personas, porque es el mes en que muchas personas recuerdan a los que partieron de sus familiares, de sus seres queridos a la presencia de Dios. Otros tienen familiares lejos, los cuales no los pueden ver, acariciar, besar, abrazar. Gente que entra en tristeza por lo que no pudieron alcanzar o lograr en todos los sentidos, tanto familiares, laborales, personales y muchos otros aspectos. Y es ahí cuando sentimos cómo Dios nos habla y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y mucho más. Dios usó mis dolores para que pueda confiar, depender y buscarlo más, y crecer en mi fe en Él. Dios convirtió mis dolores a algo bueno
que me dio vida y vida espiritual. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Lo estás usando como veneno? ¿O le has pedido a Dios que lo transforme en una bebida que produce vida? Ahora, para ir más o menos finalizando, quiero tocar los 7 pasos para enfrentar el dolor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Punto número 1, acudir a Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Queridos, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios, que es la fuente de toda consolación. Muchas veces el consuelo lo buscamos en otras personas o en otras cosas. O a veces intentamos resolver nuestros problemas por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Y rara vez vemos a Dios como nuestra primera opción. Pero el deseo de Dios es que acudamos siempre a Él. El segundo punto, abra su corazón y reconozca la realidad del dolor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí claramente el apóstol Pablo nos enseña cómo la prueba que estaba atravesando lo llevó a confiar únicamente en el único que le podía ayudar. Para vencer los problemas es importante reconocer la necesidad de que tenemos un Cristo, que tenemos a Jesús, porque jamás venceremos en nuestras propias fuerzas. Los problemas grandes cuyas soluciones escapan de nuestras manos vienen a nuestras vidas para enseñarnos que debemos confiar únicamente en Dios. Por tanto, el segundo paso para enfrentar el dolor es abrir nuestro corazón a Dios, reconociendo que tenemos el problema y que no podemos solucionarlo sin que Él nos pueda ayudar. El tercer punto, tenga una limpia conciencia, confesando el pecado y las ofensas del pasado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar, una limpia conciencia delante de Dios nos ayudará a acercarnos más a Él y sentir su consuelo. Si existen pecados no confesados, lo mejor es ponernos. Número 1, ponerlo ante Él y ponernos nosotros a cuentas con Él, para que no haya obstáculo que dificulte nuestra comunión con el Señor, ya que son nuestros pecados los que nos alejan a nosotros de Él, de la comunión perfecta con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Así que lo mejor es humillarnos delante de su presencia y pedir perdón por ellos. Punto número 4. Encuentre el lado positivo de su proceso de sufrimiento. Y aquí me va a decir, oiga, amigo, brother, ¿cómo es eso, conseguir el lado positivo? Queridos, yo sé que va a ser bien, pero bien difícil. Pero como dicen mis hermanos mexicanos, no se me agüite. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo les explica a los corintios cómo la tristeza que les había producido una primera carta se había convertido en el gozo al saber que ésta los había redarguido para su propio bien. En cuarto lugar, queridos, debemos buscar aún en las más amargas circunstancias el lado positivo, ya que Dios siempre estará obrando a favor de nosotros. Los fracasos siempre recuerden esto, los fracasos siempre traen grandes enseñanzas para aquellos que desean aprender de ello. Punto número 5. Obtenga el consuelo de las personas que Dios envía a tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En quinto lugar, amados, permitamos que otros hombres y mujeres maduros en la fe, nos consuelen. Muchas veces lo único que las personas necesitan es ser escuchadas, pero debemos hacerlo solo con personas maduras y muy espirituales, las cuales nos puedan comprender y bendecir, dándonos consejo a la luz de la palabra de Dios, que nos ayuden a enfrentar las situaciones difíciles que enfrentamos y nos ayuden a orar. Punto número 6. Refuerce su fe al consolar también a otros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La Biblia enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. Qué duro y qué difícil esto, queridos. Es muy duro y muy difícil. El que diga que no, quiero decirle que le está mintiendo. Y esto aún con los problemas, que hasta los problemas nos van a ayudar a bien. Cuando atravesamos por dificultades, nuestro carácter se fortalece, nos impulsa a buscar más de Dios y como consecuencia nuestra fe va a crecer. Cuando eso pasa, estamos en la capacidad de consolar a otros que atraviesan por la misma situación y animarlos, diciéndoles que no son los únicos en esa situación y testificándoles cómo Dios nos ha ayudado a salir adelante en eso que les está aconteciendo, porque ya pasamos por ahí. Punto número 7. Atrévase a confiar en el poder de Cristo y espere pacientemente en constante oración. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Finalmente, debemos confiar que Dios nos sacará de la situación en la cual nos encontramos. Como cristianos, como creyentes, debemos confiar en Dios, ya que Él tiene el control de nuestra vida y el poder para responder en cualquier necesidad. Solo necesitamos esperar con paciencia. Sin embargo, esto no es nada fácil, queridos. Para lograr vencer la ansiedad o preocupación que los problemas nos causan, Pablo dice que debemos acudir a la oración. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Así que, queridos, en conclusión, cuando enfrentemos el dolor debido a las pruebas de la vida, recuerden, número 1, acudir al Dios de toda consolación. Número 2, abra su corazón y reconozca la realidad del dolor. Número 3, tenga una limpia conciencia, confesando sus pecados y las ofensas del pasado. Número 4, encuentre el lado positivo de su proceso de sufrimiento. Número 5, obtenga el consuelo de las personas que Dios envía a su vida. Número 6, refuerce su fe al consolar también a otro. Y número 7, confíe en la fortaleza de Cristo en usted para tener el poder de reconstruir su vida. Así que, queridos, gracias por haberme acompañado en este programa hoy de Historias de Fe. Así que los espero la próxima semana. Y si te gustó este programa, compártelo con otro para que sea de bendición. Hasta luego. Siente. No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Vive. Experimenta lo mejor de la música cristiana.